Hola, bienvenidos a Social Arte. Hoy les voy a estar presentando de cómo pasar de esta fotografía a esta fotografía. ¿Quieres saber cómo lo hice? Bueno, entonces no te separes. Bueno, la idea de esta sesión es ir construyéndola luz a luz, como siempre. Y para eso voy a estar contando con un amigo y modelo, David, que va a estar aquí acompañándonos el día de hoy. Comparte rápidamente tus redes sociales allí. David Pérez 2357, Instagram. Ok, bueno, ahí tienen para seguirlo y para si lo quieren contratar también. Entonces nada, vamos a ir construyendo esa sesión luz a luz de manera de poder destacar lo que es. Él trabaja muchísimo su cuerpo, entonces para poderlo destacar y hacer una sesión que sea interesante también para ustedes en el momento que quieran reproducir este tipo de fotografías. Bueno, entonces David, no perdamos tiempo, vamos directamente a esa foto, ¿te parece? Dale pues. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera fotografía utilizando luz artificial. Ya hicimos una con la luz de ambiente y en este caso voy a estar utilizando el FJ200 con una campana de 45 grados. Al principio lo voy a utilizar sin ningún tipo de grid y es solamente para iluminar el rostro. Y así también determino dónde están quedando las sombras, que va a ser bien importante más adelante cuando incluyamos el factor color. Después de eso tenemos ya dos strips preparados en la parte de atrás con los mods de la gente de Westcott, los cuales vamos a utilizar para dar el ambiente como si él estuviera en un ring de boxeo o un estadio donde están ese tipo de luces. Bueno, vamos entonces con la primera foto donde voy a estar utilizando solamente la luz principal. Entonces, ahora ya que tenemos la primera foto, vamos a agregar las dos luces de atrás y vamos a ver el resultado ya con las tres luces. ¿Ok? Un poquito más para acá. No tanto. Ahí. Bueno, vamos entonces a poner un poquito de color para darle ese toque especial a la fotografía. En un lado vamos a estar utilizando el azul y en el otro lado vamos utilizando el rojo. Estos son los geles de la gente de Westcott que se ponen de una manera muy sencilla sobre los FJ400 y estoy enamorado de ellos. Vamos a eso entonces. Bueno, ya hemos puesto los dos geles de color, vamos a ver el resultado solamente con la luz de contra de color. Lo que quiero ver es dónde está pintando al sujeto, porque obviamente necesitamos que los mods se vean dentro del encuadre. Lo ideal sería, para definir el cuerpo de él, ponerlo más lateral. Pero bueno, en este caso lo que queremos es hacer ese pequeño perfilado nada más de color y ver el resultado. Para eso voy a apagar el flash principal y solamente voy a disparar con los dos flashes traseros. Muévete ahí, perfecto. Perfilado. Vamos entonces ahora con la luz principal. Bueno, ya tenemos la foto en lo que se refiere al esquema de iluminación, pero creo que le falta un poquito de volumen. Entonces para eso vamos a meter humo y vamos a utilizar los guantes, vamos a hacer cosas más chulas, como dicen aquí, ¿verdad? Vale, sí. Chula. Para hacer esa fotografía más atractiva visualmente. Pues entonces vamos a encender la máquina de humo y empezar a hacer esas fotos con un poquito más de profundidad. Bueno, en este último video hemos hecho un pequeño cambio, quité la luz principal que estábamos utilizando y agregué dos strips de manera lateral en el primer caso, donde obtuve este resultado. Y después busqué reducir ese contraste y los coloqué a 30 grados, como pueden ver en la imagen, con respecto al modelo. Bueno, nada, ya hemos terminado entonces con esta sesión de fotografía donde hemos estado emulando un boxeador y hemos estado utilizando también estas maravillosas luces de Westcott, específicamente los mods que nos dan esa sensación de estadio. Pero lo importante aquí es saber
¿Qué te parecieron a ti? Yo súper contento con el resultado, la mejor sesión que me han hecho y deseando verlas. Lo que he visto ya en la cámara, increíble. Nada Sí. que añadir. Es importante que ustedes tomen en cuenta de que algunas veces podemos resolver de otra manera, pero lo interesante de estos mods de la gente de Westcott es que sencillamente los doblo y me los llevo para cualquier lado. La practicidad es enorme y se me hace extremadamente sencillo instalarlo en cualquier locación. Ustedes podrán estar pensando de que esto funciona nada más con los modificadores de Westcott. No, ellos funcionan con cualquier tipo de modificador. Pueden utilizar los suyos de Godox, de Elinchron, de Profoto, los que sean. Y como pudieron ver, los resultados son completamente diferentes, David, ¿verdad? Cuando no los estamos utilizando y después los empezamos a usar. Un tip adicional que es importante si le queremos dar volumen a la sesión también es el hecho de utilizar humo. Eso le da como una profundidad y una sensación completamente diferente. De hecho, cuando yo le estaba enseñando las fotos a David, antes del humo le encantaban, pero cuando viste la del humo, alucinaste. Sí, es diferente. Pero nada, bueno, lo importante es que ustedes utilicen los recursos que tienen y traten de hacer la sesión lo más creativamente posible. También recuerden incluir la variable color que le da un atractivo especial a la fotografía. Bueno, pero también queremos saber cuál es la foto favorita de ellos, así que no dejen de escribirnos allá abajo en los comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Por otro lado, les recuerdo que no dejen de seguir a David en sus redes sociales, que la estoy dejando aquí, y que si quieren compartir alguna foto o video conmigo, también me etiqueten en Facebook o Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.